Bueno, vamos a dar un paseo, ¿verdad? Aquí vamos a desbloquear el coche. Pero en realidad un espectador se puso en contacto conmigo y me hizo la pregunta, ¿por qué incluso conduzco estos coches deportivos más antiguos, Porsches? Ya sabes, estos coches rápidos, y creo que quiero compartir este tipo de historia porque esto define realmente cómo empezó todo. Ahora, la evolución de mis pasiones por conducir estos coches divertidos proviene de un elemento clave, ese momento definitorio, y todos tenemos ese momento en que decidimos que necesitamos algo así en nuestras vidas. Y para mí fue cuando era joven, creo que tenía unos 16 años, compré mi primer coche y era un Mazda GLC de 1978. Muchos de ustedes conocen ese coche. Permítanme empezar diciendo que todos teníamos ese coche viejo cuando empezamos a conducir, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo hizo. La mayoría de las personas que conozco no tenían ese brillante y nuevo coche deportivo de alta gama. Quiero decir, conozco a algunas personas cuyos padres realmente les compraron un coche nuevo y costoso cuando se graduaron de la preparatoria o la universidad, pero yo nunca tuve esa suerte. Siempre venimos de un trasfondo humilde, no teníamos mucho dinero, así que siempre conduje coches viejos y desvencijados, de hecho. Mi primer coche fue un Mazda GLC que en realidad tenía un montón de marcas de pinceladas de pintura en él. Sí, eso es correcto. En realidad, alguien había ido y usado un rodillo de pintura, parecía, y un pincel. En realidad, podías ver las pinceladas en el coche. Casi daba vergüenza, pero ¿sabes qué? Era mi primer coche, no era mucho. Creo que pagué alrededor de 650 por él en ese momento. Y era uno de esos coches que simplemente, ¿sabes qué? Amaba todo de él en ese momento porque era mi primer coche, era manual. Creo que era un manual de 4 velocidades y un 4 cilindros y no tenía mucha potencia, pero había algo específico sobre eso. Y quiero hablar de eso aquí. ¿Vamos a subir al coche? Muy bien, verás, porque nuestra vida está llena de experiencias y son estas experiencias las que nos llevan a los lugares en los que estamos hoy. Realmente creo que define quiénes somos. Y así para mí los coches siempre fueron una característica definitoria, un activo definitorio si quieres. Ahora sí, hay cosas más importantes en la vida que el dinero y los coches y todo, absolutamente. Pero todos tenemos hobbies y pasiones. Y para mí eran los coches, esa fue una de mis mayores pasiones y siempre lo ha sido. Pero viniendo de un origen humilde no tenía mucho dinero. Quiero decir, ya dije que mi primer coche fue ese Mazda y no costó mucho dinero. Claramente, no teníamos mucho efectivo a mano, pero lo disfruté. Hice lo mejor que pude. Hice mis propios frenos. Le hice el mantenimiento yo mismo, lo que pudiera en ese momento. La gente no hablaba mucho sobre el mantenimiento. Hice el extraño cambio de aceite. No recuerdo haber hecho muchos cambios de aceite, pero sí recuerdo cambiar algunos frenos y reemplazar una batería. Así que ya sabes, yo mismo cuidaba los coches. Pero honestamente con esos coches siempre hay algo. Cuando conduces un coche viejo y golpeado, siempre hay algo que se rompe. Pero más importante aún, un momento definitorio para mí fue, y pienso en ese exacto momento, estaba incorporándome a una carretera principal, ¿ok? De hecho, estaba en una calle muy concurrida. Creo que era una zona de 70 kilómetros por hora, o probablemente de 35, 40 millas por hora. Y la carretera principal estaba en movimiento, había bastante tráfico, de acuerdo. Y estaba intentando incorporarme, si puedes imaginar ese escenario. Y ahí estaba yo en mi pequeño Mazda, en una ligera subida, en una incorporación, y tenía que entrar en un tráfico muy concurrido. Y en ese momento, literalmente casi vi mi vida pasar ante mis ojos porque no podía entrar, y lo entiendo. No te incorporas hasta que seas seguro hacerlo, pero quiero decir, hablemos todos de sentido práctico. Sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo a veces en entornos muy ocupados y congestionados. Así que busqué ese hueco en el tráfico y decidí que era hora de ir. Hagamos esto. Y entonces lo aceleré. Solté el embrague, ¡boom! Y estoy yendo y estoy cambiando de marcha para batir el tambor. Lo siguiente que sabes, literalmente corté a un gran semí y un par de coches pasaron volando junto a mí. Y estaba haciendo todo lo posible para acelerarlo y realmente cambiar de marcha lo más rápido que podía para intentar alcanzar la velocidad. Pero desafortunadamente estaba reteniendo el tráfico. Y en ese momento me di cuenta de que los coches lentos no solo eran aburridos, sino que también podían ser un peligro para la seguridad. Ahora, muchas personas hablan de que la velocidad es un peligro para la seguridad, absolutamente. Pero a veces simplemente necesitas ese rendimiento extra para adelantar, alcanzar velocidad, evitar una condición peligrosa.
Y cuando no tienes el rendimiento, eso ni siquiera es una opción. Siempre es mejor tener un coche rápido que puedes conducir casualmente, y cuando necesitas ese momento solo para esa pequeña maniobra de adelantamiento, realmente tienes ese rendimiento. Y en ese momento fue cuando me di cuenta de que no solo amaba los coches, porque ya había hablado de eso antes, sino que en ese momento también me di cuenta de que conducir coches más viejos y lentos, golpeadores mientras tienen su lugar, definitivamente tuve este sentimiento, me sentí atraído a conducir algo que era, un poco más animado, digamos. Así que desde ese momento, ya sabes, me di cuenta de que necesito algo más emocionante, más divertido, pero también ha habido otros momentos reveladores y compartiremos algunas de esas historias. Como la primera experiencia que tuve con un Lamborghini Countach, uno de mis coches de ensueño que vi en ese póster de Alpine, también compartiremos esa historia. Pero ya sabes, a lo largo de los años he tenido coches lentos y todavía tengo un vehículo lento, tengo una camioneta, una vieja Ram, que uso para remolcar el barco. Y ya sabes, lo uso para tareas generales, para limpiar. Necesito un poco de equipo de mantenimiento, tal vez comprar algunos materiales de construcción para hacer pequeñas renovaciones o lo que sea en la casa. Sabes, tengo una camioneta, no tiene potencia, es lenta y tiene un propósito, pero ¿sabes qué? Tampoco es algo que realmente me emocione. Y me doy cuenta de que es lenta y no tiene potencia, pero tiene un propósito. Así que la conservo. De lo contrario, ya sabes, tener estos coches divertidos es realmente algo con lo que he vivido toda mi vida. Yo, ya sabes, podrías hablar con cualquiera, cualquier miembro de mi familia, cualquier de mis amigos a lo largo de los años. Y no importa si estás hablando, ya sabes, mirando lo que conduje en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010 y ahora, y ya sabes, siempre ha habido algo divertido y fresco y con espíritu al conducir en mi garaje, y siempre ha habido algo que ya sabes, honestamente encontrado muy, muy divertido para conducir. Y de nuevo, esto rememora la conversación. Pero ¿cómo haces eso? Cuando no ganas mucho dinero, bueno, te pones creativo, ¿verdad? Te pones creativo, llevas un poco de contingencia, así que conducir todos estos autos divertidos en realidad, ¿sabes qué? Salgamos aquí por un segundo antes de que realmente demos una vuelta porque se está poniendo un poco cálido y húmedo aquí. En realidad acaba de llover como puedes ver, tenemos algo de lluvia. Lluvia fresca por todo el coche, así que está bien, la lluvia es buena. En realidad estos coches son enfriados por aire. Bueno, este es un enfriado por aire, este es un 911 enfriado por líquido. El primer año de él, por supuesto, un 996 estos. Por supuesto, de hecho están enfriados por líquido, pero tienden a funcionar un poco más calientes. Y encuentro que la mayoría de los Porsches generalmente funcionan un poco más calientes. Y siempre funcionan a esta temperatura óptima, ¿sabes? Típicamente en eso, ¿qué es? ¿Sabes? 12, 15, 18 grados. 15 es su punto óptimo. Entras en eso, 30 grados. Parece que tienen un poco menos de potencia y ciertamente sabes que ese no es su punto óptimo. Así que sacar el auto en estas condiciones húmedas es perfecto, va a conducir realmente bien, va a funcionar perfectamente, y eso es lo que la mayoría de los autos de alto rendimiento que he conducido a menudo simplemente funcionan mejor así. Pero sabes, esto vuelve al punto de ¿sabes cómo he podido manejar estos autos? Y he hablado de esto antes. Parte de ello es, sabes, llevar un poco de contingencia. Ahora, si no estás cargado y sabes que no tienes mucho dinero, quiero decir, todos estamos simplemente haciendo nuestro trabajo de 9 a 5 o trabajando en nuestros empleos. Mucho de eso es simplemente tener siempre un poco de presupuesto y sabes que conducir un coche, especialmente un Porsche antiguo o algo así. O honestamente incluso un coche más nuevo como este que acaba de salir de la garantía. Probablemente querrías garantía para cualquiera de estos coches si puedes obtenerla. Si no puedes obtenerla, entonces probablemente vas a necesitar algo de dinero de contingencia, y siempre he dicho que depende del tipo de coche que sea. Vas a tener que considerar X cantidad de dólares, vas a necesitar tener en una cuenta bancaria solo para esos fallos. ¿Sabes si este coche, sabes, rompe un embrague? Entonces sé que probablemente necesitaré desembolsar, sabes, de 5 a 8 mil dólares para tener un motor fuera del embrague, sabes, sello principal trasero y tal vez otras pocas mangueras pequeñas mientras estás allí. Así que para conducir un coche así, normalmente necesitas tener un poco de presupuesto extra dando vueltas, y eso es simplemente la forma en que parece ir con estos coches.
Dicho esto, por supuesto, la otra cosa es simplemente aprender a reparar estos coches por ti mismo. Esa es la única otra forma realmente de poder permitirte estos si no eres extremadamente rico. Y aquí hay un beneficio al conducir algunos de estos coches más viejos, sabiendo que las personas que compran estos completamente nuevos son generalmente las personas que están bien situadas económicamente. Los compran, y en la mayoría de los casos este tipo de coches son cuidados, al menos si eres una especie de segundo propietario, ¿sabes? Para cuando estos, ¿sabes? Ven 3, 4 o 5 propietarios, a veces han pasado por múltiples manos, y muy a menudo esos no son los mejores coches para comprar, pero si estás buscando un coche usado que sabes, un 911 o algún otro tipo de coche de lujo así, definitivamente vas a conseguir un coche mucho mejor. Porque generalmente los clientes que compran estos se ocupan de estos y cuestan mucho cuando son nuevos. Así que generalmente estás obteniendo un coche bastante bueno y una gran relación calidad-precio. Y esa es siempre la razón por la que normalmente he comprado coches usados, pero de todos modos vamos a dar una vuelta ahora y mantente atento porque la próxima semana se perfila como una interesante. Nos vemos la próxima vez. Adiós.